les bendiga a todos los que en este día están conectados en Edifícate. Soy la pastora Norma Zelaya de Ministerios Punto de Encuentro. Es una bendición poder compartir este capítulo 2 del Evangelio de Juan, el cual nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene el poder de transformar las cosas. También este capítulo nos enseña que debemos tener fe en Jesús y confiar en que Él puede hoy hacer milagros. En este capítulo leemos que Jesús hace su primer milagro en convertir el agua en vino, y es en lo que hoy quiero comentar. La Biblia, todo lo que ocurre en la Biblia y cuando se menciona por primera vez tiene una gran importancia. Vamos a leer del capítulo 2, del versículo 1 al 12, que es ahí donde yo me quiero enfocar. No lo voy a leer, léelo tú, pero es importante porque en primer lugar dice en el versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. En este capítulo nos muestra el concepto primordial que es la redención. La tradición judía, antiguamente en las bodas o en el matrimonio que se iba a consumar o se iba a realizar, se hacían siempre en el tercer día de la semana. Por eso no nos debemos de extrañar que allí dice que el tercer día se estaban realizando esas bodas. La palabra Galilea en hebreo significa revelar. Hay revelación. Así que Dios va a utilizar un matrimonio para darnos revelación sobre la redención. Entonces, cuando hay un entendimiento bíblico del matrimonio, tendremos un mejor entendimiento, valga la redundancia, de la redención. ¿Y qué es la redención? Es la obra del Mesías, es la obra de Cristo. Entonces, lo entendemos en una celebración de una boda. Hay algo que me llama la atención porque cuando dice que Jesús y sus discípulos, quienes eran todos hombres, aparece ahí una mujer y que se menciona primero. Recordemos que en esa época y en la cultura hebrea eran los hombres los que tenían un lugar de prominencia sobre las mujeres. Así que cuando dice que la madre de Jesús estaba ahí, es para darnos un entendimiento. Hay una verdad hermenéutica de acuerdo a los antiguos sabios cuando vemos y leemos las escrituras. La hermenéutica es la metodología y las reglas para interpretar la Biblia. Y cuando algo se menciona de primero, nos da el entendimiento primordial de lo que eso significa. Y cuando una mujer toma el primer lugar, cuando una mujer toma el lugar de prioridad en las escrituras, nos muestra el concepto de redención. Ahora, ¿por qué? Cuando vemos en el libro de Éxodo, cuando Dios comenzó a moverse para la obra de redimir al pueblo de Israel, de sacarlo de Egipto, fue debido a dos mujeres. Esas parteras hebreas tuvieron temor de Dios, es decir, que ellas pusieron a Dios en primer lugar, lo pusieron en el centro de sus vidas. Para ellas su prioridad era Dios y eso se reflejó en su conducta, y debido a esas mujeres Dios se movió y recordó su pacto, y de esa manera hizo la obra de redención para los hijos hebreos que eran esclavos en Egipto. Entonces, cuando se menciona enfáticamente y dice la madre de Jesús estaba ahí, nos da una señal de que el concepto del capítulo 2 es la redención, como les dije. En el versículo 3 dice, y se les acabó el vino. El término vino es un concepto importante porque cuando se habla de vino, una de las cosas que debe venir a nuestra mente es la alegría, el amor, el gozo, porque en la Biblia lo menciona en varias partes, pero en el Cantar de los Cantares se menciona muchas veces, así que existe una relación intrínseca entre el vino y el amor. En otras partes de la escritura también lo vemos, la palabra vino, que está relacionada con alegría, con felicidad, con el contexto del amor. Así que una boda
se fundamenta en el amor. Es una demostración de amor y de felicidad, porque nos amamos, entonces nos unimos y nos casamos. Entonces, bíblicamente existe una relación entre un novio y una novia y el matrimonio y la felicidad. Cuando dice que se le acabó el vino, nos está diciendo que no tienen amor, que no tienen, que les hacía falta la felicidad, que no tienen el gozo que un matrimonio o una boda deberían tener. Y eso no es extraño, pues tú lo sabes, porque muchas veces cuando el matrimonio tiene ya un tiempo ya de estar casados o han pasado algunos años de matrimonio, muchos dicen, ¿sabes? Ya no amo a mi esposa o a mi esposo, o ya no siento alegría, ya no me siento feliz con esta relación. En otras palabras, podemos decir que se les acabó el vino. Entonces, lo que ocurre es que hablamos de una relación que no está donde debería estar, una relación que es inadecuada, que es insuficiente. ¿Y cómo deberíamos entender entonces eso? Cuando un matrimonio fracasa es algo vergonzoso, porque es un pacto que se hizo delante de Dios. Es visto como un vaso para manifestar la gloria de Dios. Él tiene el fin, ese vaso tiene el fin de revelar el pacto que el hombre debe tener con Dios. Cuando el pueblo de Dios tiene problemas en su matrimonio y ese matrimonio se termina, es algo vergonzoso. Ese evento es importante para nosotros. Y si se acaba el vino, era algo que no debería de suceder. Era un hecho vergonzoso en ese momento para esa boda. Así que entonces vemos a la madre de Jesús que le dice, no tienen vino, haz algo. Pero mira lo que Jesús le responde, lo que responde a ella. Mujer, ¿qué tiene que ver esto conmigo? La palabra mujer es un término de respeto. Simplemente le está diciendo, esa no es mi función. Y luego le dice aún, no ha venido mi hora. En otras palabras, le está diciendo, esa no es mi función. Yo no vine al mundo con ese propósito. No es el propósito de resolver ese tipo de problemas. Tengo un propósito superior, mayor, y es el resultado de ese propósito el que al final va a resolver ese problema. Así que entonces la madre de Jesús le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Y vemos entonces aquí algo bien importante. Todo esto ahora, ¿no? De que cuando María le dice que hagan todo lo que Jesús les dice, vemos que habían 6 jarras, 6 tinajas de piedra para el agua y estaban puestas ahí para la purificación, que era que es un ritual del pueblo judío. Eh, Esto es importante porque estamos ahí aprendiendo y leyendo porque eso nos habla de la tradición judía. También dice que había 6 tinajas y eso es importante porque el 6 en la numerología hebrea está relacionada con la gracia, con el amor, entre otros, ¿verdad? Siempre existe una conexión, una relación entre la gracia y la redención. Sin la gracia no puede existir la redención. Y el hecho de que estaban ahí esas 6 jarras o esas 6 tinajas es porque había un propósito. Se utilizaban para la purificación de los judíos y por eso es importante porque Él va a usar eso para producir su primer milagro. Él va a transformar el agua en vino. Las escrituras nos dicen que en Dios todas las cosas son posibles. Entonces, si el problema era simplemente conseguirles vino, mira, Jesús pudo haberlo hecho de diferentes maneras. Pudo haber dicho, miren esas tinajas a los sirvientes, ahí hay vino. Y ellos ir y ver que esas tinajas que eran de agua, sí habían vino, sí, no nos habíamos dado cuenta. O pudo haber eh, mandado a que en cierto momento pues viniera el pedido de vino y ya estuviera suplido esa necesidad y pues la gente hubiera pensado, bueno, ya está todo arreglado, ya la entrega vino de ese vino y ya suplió. Ahora, así que hay mira, una cantidad de maneras en que Jesús hubiera hecho
que hubiera vino adicional, porque ya no había vino. Pero en la manera que lo hizo tiene un gran significado, porque habían ahí 6 jarras de agua que se utilizaban para la purificación de la mujer. Cuando una mujer entra en la edad en la que se convierte en mujer y tiene el ciclo menstrual por primera vez, tiene un cambio de estatus. Ella pasa a ser conocida como, en hebreo se dice nida. Y ahora en nuestro tiempo es conocida como menarca, es decir, que ella es una señorita con su periodo menstrual. En la palabra tiene que ver con impurezas y debe, am, y en ese estado es que tiene una prohibición. En la noche, pues, anterior, antes de consumar el matrimonio, antes de celebrar el matrimonio, la costumbre era de que toman esa agua de las jarras y lo ponen en lo que se conoce un mizbah, que es como un bautisterio, como una tina, como una bañera, y allí se sumergen. El bautismo tiene que ver con un cambio de estatus. Ella pasa de eso que es prohibido a convertirse en aquello que está permitido. Y esa es la base para que el hombre, el que va a ser su esposo, la tome como esposa. Ella debe estar en un nuevo estatus, en una nueva condición. Así que esto es bien significativo que Jesús escogiera esto para poder satisfacer la necesidad de la falta de vino, que es un sinónimo de la falta de amor, la falta de gozo, la falta de alegría. Simbólicamente Jesús escoge este medio para proveer el vino. ¿Por qué? Para enseñarnos algo. Lo que nos quiere enseñar Jesús es que únicamente a través de Él nosotros podemos tener un cambio el cambio que recibimos es un cambio transformador, una relación que quizás antes era carente, que era insuficiente, ahora es una relación de amor, de gozo, de alegría. Jesús le dice, llenen las jarras de agua, y ellos la llenaron hasta el tope. Y les dijo, llévenla al maestro, al jefe del banquete. Y así lo hicieron. Y cuando el jefe del banquete probó el agua que se había convertido en vino, él no sabía de dónde venía pues ese vino. Solamente los sirvientes lo sabían, porque ellos sí habían visto de lo que Jesús había hecho, que el agua se había transformado en vino. Entonces, cuando llamó al novio y le mencionó de que por qué había sacado el vino bueno primero, y porque eso no era la costumbre. El mejor vino lo sacaban primero y luego le daban lo que no era tan bueno. Pero en este caso Jesús convierte el vino que era lo mejor en ese momento. Ahora, ¿qué quiere decirnos? Es cuando Dios es parte de nuestra vida, de nuestra boda, cuando lo hemos incluido a Él en ese pacto matrimonial, Él hace eh, algo nuevo, Él da lo mejor, Él puede hacer ese milagro en nuestras vidas, en nuestro matrimonio. Cuando estamos en sumisión con Dios, todo cambia. Él puede mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo. El vino aquí tiene una cualidad. El mejor vino es el más añejo, porque el vino mejora con el tiempo. Así debe ser nuestras vidas, mejorar con nuestro tiempo. Y si lo llevamos a nuestro matrimonio, igual. Y lo que está diciendo es que cuando nosotros permitimos que Dios se mueva en nuestras vidas, cuando lo buscamos a Él para que Él haga un cambio en nosotros, Él va a purificarnos. Él va a ver entonces en nuestras vidas gozo, amor, que se van a manifestar. Así que el primer milagro lo hizo en una boda en Galilea. ¿Por qué? En Galilea, porque es sinónimo de redención. Él quiere redimirnos. Él escogió ese lugar para revelar una verdad importante. Dios les bendiga.